Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a compartir la temática diferencia de cuadrados perfectos, que encaja dentro de los casos de factorización. Como siempre, pues indico de que hay que tener en cuenta para descomponer cualquier caso de factorización, hay que tener en cuenta la condición. Primero probamos la condición y luego aplicamos la regla. Eso es muy importante frente a cualquier caso de descomposición factorial. Entonces, la condición para comprobar que una expresión algebraica sea una diferencia de cuadrados perfectos es que la expresión debe tener dos términos. De allí partimos. Una diferencia de cuadrados perfectos debe tener dos términos que sean cuadrados perfectos y estén unidos por el signo menos. Entonces, para que exista una diferencia de cuadrados perfectos, la expresión debe tener dos términos que sean cuadrados perfectos y que además estén unidos por el signo menos. Obviamente, porque si están unidos por un signo distinto del menos, que sería el más, por decir, ya no sería una diferencia, sino que sería una suma. Entonces, la diferencia de cuadrados perfectos, su condición es que tengan dos términos que sean cuadrados perfectos y que estén unidos por el signo menos. Una vez que el ejercicio cumple esta condición, procedemos, como en los otros casos, a aplicar la regla, a aplicar el procedimiento, que sería la diferencia de cuadrados perfectos es igual. La diferencia de cuadrados perfectos es igual al producto de la suma por la diferencia de sus raíces. Ya vamos a comprender esto. Veamos, aquí tenemos un ejemplo, x cuadrado menos 1. Vamos a comprobar con la condición, dos términos son cuadrados, veamos, comprobemos si son cuadrados. X cuadrado tiene raíz, perfecto, que es x, y el 1 tiene raíz, que es 1. Son cuadrados y están unidos por el signo menos, correcto. Este ejercicio es una diferencia de cuadrados perfectos. Cumple con la condición de la diferencia de cuadrados perfectos. Este segundo ejercicio, x cuadrado menos 100, ¿será o no será? ¿Corresponderá o no corresponderá a una diferencia de cuadrados perfectos? Comprobemos. Dos términos son cuadrados, x cuadrado tiene raíz que es x y el 100 tiene raíz que es 10, por supuesto son cuadrados y están unidos por el signo menos, ¿cierto? Dos términos que sean cuadrados y estén unidos por el signo menos. Cumple la condición. Este ejercicio cumple la condición. Se trata de una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, cuando cumple la condición, nosotros procedemos a aplicar la regla. Pero aquí estamos comprobando, únicamente estamos comprobando si corresponde o no corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos. Siguiente ejemplo que tenemos aquí, x cuadrado menos 100y cuadrado. Verifiquemos si corresponde o no a una diferencia de cuadrados perfectos. Raíz del primer término, sí, es x. Raíz del segundo término, 100y cuadrado, la raíz de 100 es 10 y la de y cuadrado es y. Y están unidos por el signo menos, correcto. Dos términos son cuadrados y están unidos por el signo menos, efectivamente. Entonces, sí corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos. Siguiente ejemplo. M cuadrado menos 49. ¿Corresponde o no corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos? Comprobemos. Raíz del primer término, raíz de m cuadrado es m y raíz de 49, 7. ¿Son cuadrados? Sí son cuadrados. ¿Están unidos con el signo menos? Sí están unidos con el signo menos. Por lo tanto, es una diferencia de cuadrados perfectos. Este otro caso lo vamos a analizar. X más y todo eso elevado al cuadrado menos 144. Antes de analizar, me voy aquí a preguntar, ¿cuántos términos será que tengo aquí? ¿Será que x es un término, que y es otro término y que 144 es otro término? Negativo. Aquí solo tenemos dos términos. El paréntesis es un término y el 144 es otro término. Solo dos términos. Raíz del primer término sí tiene raíz porque está elevado al cuadrado, tiene raíz que sería x más y a la primera, y el 144, que es el segundo término, ¿tiene raíz sí o no? Sí tiene raíz, que es 12. Entonces, los dos términos son cuadrados perfectos, están unidos con el signo menos, entonces sí corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos. Veamos los otros ejemplos que tenemos por este lado derecho de la diapositiva. X cuadrado menos 10, ¿será o no será, corresponderá o no corresponderá a una diferencia de cuadrados perfectos? Lo vamos a comprobar. Raíz del primer término, X. Raíz de 10, aquí muchas veces es posible que nos equivoquemos
y pensemos que la raíz de 10 es 5, porque muchas veces puede ocurrir que se pueda confundir entre lo que es la raíz y lo que es la mitad, entre lo que es el doble, entre lo que es el cuadrado. Son unos tópicos que tengo allí también pues un video en donde hablo sobre la notación algebraica. Cuando yo digo un número cualquiera, x, el cuadrado de un número, x cuadrado, el triple de un número, x a la tercera, la mitad de un número, si el número es x, la mitad sería x por 2. La tercera parte de un número, si el número es x, la tercera parte sería x sobre 3. Entonces, una cosa es el doble, otra cosa es el triple, otra cosa es la mitad, otra cosa es el tercio. Entonces hay que diferenciar eso. La mitad es una cosa y la raíz de un número es otra cosa. Por ejemplo, la raíz de 100 es 10 y la mitad de 100 es 50. Entonces, ojo con eso. Una cosa es la mitad y otra cosa es la raíz. Entonces, el 10 tiene raíz, no tiene raíz. Por lo tanto, no es una diferencia de cuadrados perfectos. Podrá ser otro caso de factorización. Podría, ojo, con lo que estoy diciendo, podría ser, pero diferencia de cuadrados perfectos no es, lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque sencillamente no cumple la condición. Para que cumpla la condición, para que sea una diferencia de cuadrados perfectos, debe cumplir la condición. Exactamente debe cumplir la condición. Veamos el siguiente caso. X cuadrado menos 100. ¿Corresponde o no corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos? X cuadrado es un cuadrado perfecto menos 100. Perdón, el 100 es un cuadrado perfecto. Por supuesto, sí corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos. Le voy a hacer un cambio. Le voy a hacer un cambio. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo aquí le coloco un más 100? Ahora verifico. ¿Será o no será este ejercicio? ¿Corresponderá o no corresponderá a una diferencia de cuadrados perfectos? Antes de verificar si se trata de una diferencia de cuadrados perfectos, ya me di cuenta que aquí está un signo más y por lo tanto el hecho de que esté un signo más imposibilita la situación de que sea una diferencia porque el signo más le hace una suma. Entonces no es, ¿sí? Hice una modificación para que no fuera, no es una diferencia de cuadrados perfectos porque esto que está aquí, que estoy señalando, lo voy a señalar con amarillo, hace que se invalide, hace que deje de ser una diferencia de cuadrados perfectos. En este caso acá no fue porque el 10 no permitió cumplir. Veamos este otro caso. Veamos este otro caso. X cuadrado menos 100y cuadrado, que es el caso que tomo de acá como ejemplo. Por supuesto, es una diferencia. Si es una diferencia de cuadrados perfectos, le voy a hacer una modificación. Le voy a hacer una pequeña modificación para que deje de serlo. Y vamos a comprobar que efectivamente no lo es. No me lo estoy inventando, ¿cierto? Entonces, dos términos. Veamos si tiene el x cuadrado tiene raíz. Por supuesto, la raíz es x. Estoy trabajando con este ejercicio de aquí. La raíz es x. La raíz de 10y cuadrado. Ojo que el y cuadrado sí tiene raíz, pero el 10, perdón, que el y cuadrado tiene raíz, pero el 10 no tiene raíz. El 10 no tiene raíz y la condición dice que deben tener raíces exactas. Por lo tanto, este ejercicio deja de ser una diferencia de cuadrados perfectos. Veamos por aquí. M cuadrado menos 50, ¿será o no será una diferencia de cuadrados perfectos? Me puede hacer el ejercicio equivocar aquí, tratando de pensar que la raíz de 50 es 25. Ojo lo que acabo de decir acá arriba. Una cosa es la mitad y otra cosa es la raíz. La raíz de un número es otro número que multiplicado por sí mismo da el primero. La raíz de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 multiplicado por sí mismo da 25. ¿Qué es la raíz? La raíz de un número es otro número que multiplicado por sí mismo da el primero. Entonces, dos términos, m cuadrado menos 50, raíz de m cuadrado, m, raíz de 50, no hay. Por lo tanto, descartada la posibilidad de que esto se trate de una diferencia de cuadrados perfectos. Veamos el otro caso por acá. X más Y, todo esto a la tercera, menos 144, ¿será o no será? ¿Corresponderá o no corresponderá a una diferencia de cuadrados perfectos? Aquí tenemos una potencia que está al cubo y deja de ser una potencia par. Recuerde que las potencias pares tienen raíces exactas. Toda potencia que esté al cuadrado, que esté a la cuarta, que esté a la sexta, las potencias pares
tienen raíces, raíces cuadradas. Y el 144 sí tiene, pero no cumple la condición, ¿cierto? Repito, ¿por qué no cumple? Porque aquí tenemos una raíz cúbica y esa raíz cúbica no tiene raíz cuadrada. Por lo tanto, voy a colocarle aquí. Este ejercicio no corresponde. Entonces, ¿se da cuenta usted que es muy importante conocer la condición para verificar que cumple o no cumple esta condición, valga la redundancia, para poder aplicar la regla? La condición es la que nos permite decidir, bueno, si cumplió, apliquemos la regla. No cumplió, no es una diferencia en este caso, no es una diferencia de cuadrados perfectos. Será otro tema de factorización, posiblemente, puede ser, no puede ser. ¿Qué es lo que hace que pueda hacer o no pueda hacer? La condición. La condición es la que hace que sí sea o que no sea. Entonces, frente a cualquier caso de factorización, frente a cualquier expresión algebraica que nos pidan descomponer en factores, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ojo, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a descomponer en factores es determinar con las condiciones si cumple o no cumple frente a una determinada temática, y después de que cumple, pues aplicamos la regla, aplicamos el procedimiento. En esta diapositiva lo que hemos hecho es identificar si cumplen o no cumplen, si son una diferencia de cuadrados perfectos o no son. En esta parte hemos visto, hemos comprobado estos ejercicios que estoy señalando aquí, que sí corresponden a una diferencia de cuadrados perfectos, mientras que esto que estoy señalando acá, que le he colocado no con rojo, para que resalten, no corresponden a la diferencia de cuadrados perfectos porque no cumplieron la condición, no cumplieron la condición. Como hemos venido hablando de cuadrados perfectos, aquí tengo una explicación de los cuadrados perfectos. ¿Qué son los cuadrados perfectos? ¿Qué es un cuadrado perfecto? Se denomina cuadrado perfecto al término que tiene raíz exacta, suficiente, con poquitas palabras, eso que quede claro. Siempre me gusta que las reglas sean muy concisas, muy claras, sin entrar en mucho texto para que sea recordado de manera eficaz, de manera rápida. ¿Qué es un cuadrado perfecto? Es aquella cantidad que tiene raíz exacta, suficiente, basta. ¿Qué es un cuadrado perfecto? Es aquella cantidad que tiene raíz exacta, nada más. Y aquí tenemos los cuadrados, unos cuantos cuadrados perfectos. El 1 porque su raíz es 1, el 4 porque su raíz es 2, el 9 es un cuadrado perfecto porque su raíz es 3. El 16 es un cuadrado perfecto porque su raíz es 4. El 25 es un cuadrado perfecto porque su raíz es 5. El 36 es un cuadrado perfecto porque su raíz es 6. Y así cada uno de los números que están acá. Y cuando se tratan de cantidades, cantidades que están expresadas con letras, que son literales, ¿cómo sabemos si una cantidad tiene o no tiene raíz exacta? Su exponente. Si su exponente es un número par, seguro estamos de que tiene raíz. Así que la raíz de a al cuadrado es a, la raíz de a a la cuarta es a cuadrado, la raíz de a a la sexta es a la tercera, la raíz de a la octava es a la cuarta. Hay que tener aquí muy en cuenta que la raíz de 4 es 2, aquí lo voy a señalar, pero la raíz de a la cuarta es al cuadrado, bueno, aquí coincide 2 y 2, pero veamos por acá, voy a colocar aquí un a la 16, un a la 16 para poder explicar esto con mucho cuidado, con mucha claridad. Verán, el 16, tomo como referencia el 16. La raíz de 16 es 4. ¿Y cuál es la raíz de a la 16? A la octava. Entonces, una cosa es sacar la raíz de un coeficiente y otra cosa es sacar la raíz de la parte literal. Entonces, ¿a qué es igual la raíz de a la 16? Es igual a la octava. Entonces, ¿cómo encontré yo esa raíz? Simplemente en los literales lo que hago es dividir el exponente para 2. Ojo, la raíz de a la 10. ¿Cuánto es la raíz de a la 10? Es a la 5 porque yo divido el exponente para 2. Pero eso no ocurre de la misma manera acá con los coeficientes. Raíz de 81, raíz de 100. Raíz de 100 es 10. Raíz de 100 es 10. Y la raíz de a la 100. ¿Cuánto será la raíz de a elevado a la 100? A la 50. Recuerden que si es un literal, dividen para 2, pero si es un coeficiente, extraen normalmente como el procedimiento, el procedimiento que conocemos para encontrar la raíz cuadrada. Vamos a resolver estos ejercicios. Aquí tengo la condición y tengo la regla. Aquí quiero aclarar una cuestión. Aquí estamos seguros porque estoy explicando el tema de la diferencia de cuadrados perfectos. Estamos seguros que
estamos muy seguros que estos ejercicios corresponden a una diferencia de cuadrados perfectos, pero cuando a usted le digan descompongan factores y no le dicen si eso es una diferencia, si eso es un trinomio, si eso es un factor común monomio, si es un factor común polinomio, si es un factor común por agrupación de términos. Usted tiene que identificar, y ya lo he dicho en otros videos de descomposición factorial, que lo primero que tenemos que hacer para verificar condiciones es verificar si hay un factor común monomio, luego un factor común polinomio. Eso ocurre, y cuando tenemos dos términos, factor común monomio, factor común polinomio y diferencia de cuadrados perfectos. Cuando tenemos tres términos, factor común monomio, factor común polinomio, trinomio cuadrado perfecto, como lo expliqué en el video del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ojo, dos términos, factor común monomio, factor común polinomio, y luego, ¿qué viene? Diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando la expresión que vamos a descomponer tiene dos términos. Entonces, en este caso, x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1, factor común monomio, dos términos, letras que se repiten, no se repiten ninguna letra. Factor común polinomio, paréntesis que se repitan, no hay paréntesis en este ejercicio que estoy aquí señalando, que lo voy a colocar con verde, no hay. Ya probé si había factor común monomio, no hay. Factor común polinomio tampoco. ¿Qué sigue? Diferencia de cuadrados perfectos. Condición. ¿Cuál es la condición de la diferencia de cuadrados perfectos? La expresión tenga dos términos que sean cuadrados y estén unidos por el signo menos. Verifiquemos si eso es correcto. Son cuadrados, la raíz de x cuadrado es x y la raíz de 1 es 1. Sí son cuadrados, están unidos por el signo menos, correcto, sí, están unidos por el signo menos. Cumplió la condición, por lo tanto procedo a aplicar la regla. ¿Qué dice la regla? ¿A qué es igual la diferencia de cuadrados perfectos? Aquí está la regla, aquí está el procedimiento. La diferencia de cuadrados perfectos es igual al producto de la suma por la diferencia de sus raíces. En otras palabras, una diferencia de cuadrados perfectos se resuelve abriendo dos paréntesis. En el primero escribo signo más y en el segundo escribo signo menos. Aunque a veces me han preguntado estudiantes, dice, ingeniero, ¿y si coloco primero el menos y después más? No afecta para nada porque son factores. Pero la costumbre muchas veces hace que nosotros procedamos de una manera que obedezcamos a un patrón. Entonces, cuando yo era estudiante, yo aprendí, mi profesor me dijo, se abren dos paréntesis, en el primero más y en el segundo menos, cuando tenía como 15 años. Estudié bachillerato y luego me convertí en profesor de matemáticas y me acostumbré a decir que primero el positivo y después el negativo, pero si primero colocamos el negativo y después el positivo, no afecta para nada. Recuerde que son factores y el orden de los factores no altera el resultado final, no altera el producto, es lo que conocemos desde que estábamos en el colegio, ¿cierto? Entonces, dos paréntesis, primero más y segundo menos, y a continuación las raíces, raíz del primer término x y raíz del segundo término 1. Lo mismo que escribí aquí, escribo acá, x y 1. Y esa sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Entonces, el x cuadrado menos 1, al descomponerlo en factores nos queda x más 1 que multiplica a x menos 1. Por eso dice la regla aquí que es igual al producto de la suma x más 1 por la diferencia x menos 1 de sus raíces. X menos 100, descomponer en factores. Yo les digo, descomponga en factores x menos 100. ¿Qué es lo que tiene primero que hacer? Verificar si hay un factor común monomio. Letras que se repitan, no. Factor común polinomio, paréntesis que se repitan, no. ¿Qué sigue? Diferencia de cuadrados perfectos. Probemos la diferencia de cuadrados perfectos. ¿A qué es igual la diferencia de cuadrados perfectos? La condición dice que debe tener dos términos que sean cuadrados. Sí son cuadrados porque el x cuadrado tiene raíz x y el 100 tiene raíz que es 10 y están unidos por el signo menos. Cumple, sí cumple, efectivamente cumple la condición. Por lo tanto, procedo a aplicar la regla, procedo a aplicar el procedimiento. La diferencia de cuadrados perfectos es igual al producto de la suma por la diferencia, ¿cierto? De la suma por la diferencia. ¿Y en qué consiste esto de decir la suma por la diferencia? Esto quiere decir que se abren dos paréntesis
En el primero voy a colocar el signo más y en el segundo el signo menos, ¿cierto? Eso es lo que he dicho. Y a continuación, ¿qué escribo aquí dentro de estos paréntesis? Las raíces. La raíz de x cuadrado es x, la raíz de 100 es 10. Entonces, lo mismo que está aquí, x y 10, lo escribo del otro lado. X aquí y 10 por este lado. Perfecto. Allí estamos. Veamos el siguiente ejercicio, este que estoy aquí señalando. Vamos a verificar si corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos. Pero yo les voy a decir, descompongan en factores x cuadrado menos 100y cuadrado. Descompongan en factores. Así digo, así les dice su profesor. Cuando no les dice qué caso es, descompongan en factores. Entonces usted tiene que saber identificar a qué caso de factorización corresponde. Entonces, dos términos. Factor común monomio, letra que se repiten, no hay letras que se repitan. Factor común polinomio, paréntesis paréntesis iguales, paréntesis que se repitan, no hay paréntesis que se repitan, aquí no veo ningún paréntesis. ¿Qué más sigue con dos términos? Diferencia de cuadrados perfectos, diferencia de cuadrados perfectos. Condición, la expresión debe tener dos términos que sean cuadrados, sí lo son, y están unidos por el signo menos, están unidos por el signo menos, correcto. A ver, verifiquemos si son cuadrados. Raíz de x cuadrado, x. Raíz de 100y cuadrado, 10y. Efectivamente, son cuadrados y están unidos por el signo menos. Si ha cumplido la condición, procedo a aplicar el procedimiento, la regla. ¿Qué dice la regla? Aquí abro dos paréntesis. En el primero voy a escribir el signo más y en el segundo voy a escribir el signo menos. A continuación saco las raíces. X cuadrado raíz x 100y cuadrado raíz 10y. Efectivamente. Lo mismo que está aquí, lo copio en el otro factor. X y 10y. Porque sabemos que la diferencia de cuadrados perfectos es igual al producto de la suma por la diferencia de sus raíces. Ve aquí, la suma de las raíces por la diferencia de las raíces. Suma por la diferencia de sus raíces. Veamos el siguiente ejemplo que tenemos aquí. Yo les digo, descomponer en factores m cuadrado menos 49. A ver, descomponer en factores, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Verificar si hay un factor común monomio. Dos términos, letras que se repiten. No hay letras que se repitan. Factor común polinomio, paréntesis que se repitan. No hay paréntesis que se repitan. ¿Qué sigue? Con dos términos, factor común monomio, factor común polinomio. Diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cuál es la condición? La expresión debe tener dos términos que sean cuadrados, sí lo son, y que estén unidos por el signo menos, efectivamente, están unidos por el signo menos. Cumple la condición, por lo tanto, procedo a aplicar la regla que dice que la diferencia de cuadrados perfectos es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Yo aquí lo que voy a hacer es abrir dos paréntesis. En uno voy a escribir el signo positivo y en otro voy a escribir el signo negativo. Es lo que voy a hacer, porque eso sería la suma por la diferencia. Y en este primer paréntesis escribo la raíz de m cuadrado m. Y acá la raíz de 49, 7. Lo mismo escribo del lado acá, m y 7. No tengo que estar diciendo la raíz ya. Lo mismo que está aquí, lo coloco del lado acá. Entonces, m cuadrado menos 49 es igual a m más 7 que multiplica a m menos 7. Vamos con otro ejemplo que tenemos por aquí. Le vemos que tiene una característica distinta de lo que ya hemos resuelto, porque aquí vemos un paréntesis. Lo que primero vamos a ver es, yo les digo, descomponer en factores, es lo que les dice su profesor también. Compongan en factores. Usted tiene que identificar los casos de factorización, como he indicado, tienen aquí una condición. Debemos analizar con esa condición para cumplir, para que pueda cumplir, pues, para que podamos decidir que efectivamente es o no es. Veamos aquí, lo que primero tenemos que saber identificar es cuántos términos. Aquí es posible que podamos pensar que quizás aquí hayan más de dos términos. Los términos se separan por los signos más y por los signos menos. Eso es lo que hace que digamos, esto es un término y esto es otro término. Ah, correcto. Entonces, si yo acabo de decir que los términos se identifican por un signo más o por un signo menos, entonces aquí está un término, aquí está otro término y acá está otro término. Podríamos estar erróneamente pensando que tenemos tres términos. En negativo. Aquí tenemos esto, todo esto es un término.
Que dentro de ese término hayan dos cantidades, eso ya es otra cosa. Y acá hay otro término que es el 144. Entonces, dos términos tiene. Son cuadrados, perfecto, sí, son cuadrados. Los dos son cuadrados y están unidos por el signo menos. No probamos el factor común monomio, no probamos el factor común polinomio. Factor común monomio no hay. Factor común polinomio, paréntesis que se repitan. Ojo, aquí me doy cuenta que tengo un paréntesis. ¿Y qué será? Ah, pero en el segundo término no hay paréntesis, no se repiten los paréntesis. Diferencia de cuadrados perfectos, lo que sigue a continuación. Sí, dos términos son cuadrados aquí. Y acá tiene raíz, todos dos tienen raíces. Sí, efectivamente es una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Y a qué es igual la diferencia de cuadrados perfectos? Es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. En este caso voy a abrir, entonces, paréntesis. Aquí puedo utilizar también corchetes. Abro dos paréntesis, en este más y en este coloco el signo menos. Efectivamente allí estoy, en esa parte, nos encontramos aquí. Y las raíces, la raíz del primer término, x más y, todo eso elevado al cuadrado es x más y. Lo escribo aquí, x más y. Aquí puede que me haya una tendencia a equivocarme. Este es el signo que voy a señalar aquí, es el que separa. Lo voy a colocar con amarillo para saber qué separa. Por si acaso, aunque no es tan relevante. Entonces, la raíz de 144 es 12. Aquí coloco esto. Ahora sí, entonces, este que separa acá es el menos y acá el más con amarillo. Entonces, antes del menos estaría x más y. Y después del signo menos estaría el 12. Verificamos qué es lo que tenemos allí. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, x más y más 12, x más y menos 12. Verificamos si se pueden reducir. Si se pueden reducir, lo hago obviamente sin que me lo diga el profesor, sin que me lo diga la regla. Es obvio. Se sobreentiende que hay que reducir, que hay que simplificar. Las respuestas en matemáticas siempre quedarán expresadas en su forma más simple. Usted hace un procedimiento y usted llega a que el resultado es 20 sobre 10, sin que el profesor le diga, sin que el libro le diga, sin que nadie más le diga, usted sabe que no puede dejar el 20 sobre 10, que tiene que simplificarlo. Claro que si usted deja el 20 sobre 10 no es que esté incorrecto, pero siempre, por costumbre, en matemáticas siempre dejamos la respuesta en su forma más simple posible. Aquí podríamos pensar de que se puede reducir, pero no, ya revisé, ya me di cuenta, no. ¿Por qué no se puede reducir? Porque no hay semejantes. El X es una cantidad, el Y es otra cantidad y el 12 y luego el menos 12 por otro lado son otras cantidades. No existe en estos casos forma de reducir y la respuesta sería esa. X más Y más 12 que multiplica a X más Y menos 12. Veamos otros ejemplos que tenemos por aquí. Este primer ejemplo. X cuadrado, Y cuadrado menos 1. ¿Cuántos términos hay? Dos términos. Descomponer en factores es lo que estoy diciendo. Factor común monomio no hay porque no hay letras que se repitan. Polinomio no hay paréntesis. Diferencia de cuadrados perfectos. Dos términos son cuadrados. Sí son cuadrados, efectivamente. Están unidos por el signo menos. Están unidos por el signo menos. Entonces, cumplió la condición, aplico la regla. Abro dos paréntesis. En el primero voy a colocar el signo más y en el segundo voy a colocar el signo menos, ¿cierto? Aunque ya indiqué de que esto es costumbre, no importa si primero va menos y después más, no afecta para nada. Es un poco la costumbre aquí. Entonces, raíz de x cuadrado y cuadrado, la raíz de x cuadrado y cuadrado es xy. Y la raíz de 1 es 1. No tengo que estar diciendo de nuevo raíces. Lo que a continuación voy a hacer es escribir las mismas cantidades acá en el otro paréntesis, es decir, xy, y por acá después del signo menos sería el 1. Y este sería el resultado, del ejercicio x cuadrado y cuadrado menos 1. Veamos el siguiente ejercicio por aquí. B cuadrado menos 49 y yo les digo descomponer en factores. Siempre nos van a decir eso. Componer en factores. ¿Y qué es lo que yo recomiendo que hagamos al momento de que nos pidan descomponer en factores? Que probemos si hay factor común monomio. Dos términos, letras que se repiten. No hay letras que se repiten.
Factor común polinomio, paréntesis que se repitan. No hay paréntesis que se repitan. ¿Qué más sigue después de factor común monomio, factor común polinomio? Diferencia de cuadrados perfectos. Diferencia cuando se trata de dos términos. Diferencia de cuadrados perfectos. Dos términos son cuadrados, efectivamente son cuadrados, están unidos por el signo menos, correcto, están unidos por el signo menos, regla, aplicamos el procedimiento, dos paréntesis, abro dos paréntesis, en uno voy a colocar el signo más, y en el otro voy a colocar el signo menos, ¿cierto? Raíz del primer término, raíz de b cuadrado, b, raíz de 49, 7. Ya no tengo que estar volviendo a decir raíz. Lo mismo que está en el primer paréntesis, lo copio acá. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la diferencia de cuadrados perfectos es igual a la suma, ¿por quién? Por la diferencia de sus raíces. Es la forma como lo hago, ¿ya? Veamos por aquí cómo tenemos esto. Les digo, descomponer en factores x más y todo al cuadrado menos 400. Descompongan en factores eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Factor común monomio. Letras que se repitan, no hay. Factor común polinomio. Ojo, aquí veo un paréntesis, pero en el segundo término no hay paréntesis. No es un factor común polinomio. ¿Y qué sigue después? Cuando tenemos dos términos, ¿qué sigue? Diferencia de cuadrados perfectos. Dos términos que son cuadrados. El primer término es cuadrado. 400 es un cuadrado. A ver, el 400 será un cuadrado perfecto. Pensamos. Si no sabemos, pues pensamos un poquito más o buscamos otra estrategia para saber si el 400, que es un número un poquito fuera de lo común, de las cantidades que ya estamos acostumbrados a manejar, raíz de 4, raíz de 16, raíz de 81, raíz de 100, raíz de 144, 12. El 400 es un número que tal vez no lo manejamos de forma común dentro de los ejercicios. Entonces, buscamos un procedimiento y nos damos cuenta que la raíz de 420. Entonces, este ejercicio sí tiene raíces y aparte de eso están unidos por el signo menos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrir paréntesis. Como aquí tengo un paréntesis, les aconsejo abrir un corchete. En el caso anterior no utilicé un corchete, sí, no lo utilicé porque tengo claro por dónde estoy yendo, pero bueno, aquí lo voy a utilizar para que vea que en el otro no utilicé y aquí sí lo voy a utilizar. Finalmente llegamos al mismo resultado, pero usted ya decide, utilizo o no utilizo corchetes, es la decisión suya y mi obligación es darle a conocer estas herramientas para que usted pueda utilizarla de la mejor manera. Entonces yo voy a utilizar aquí, aquí a insertar unos corchetes. Sería asimismo más y menos lo que voy a trabajar, como cuando utilizo los paréntesis, ¿cierto? Más y menos. Busco aquí un corchete y entonces aquí tengo un corchete. Otra vez aquí a los lados voy a ingresar otro corchete. Perfecto, ahí tengo. Entonces tenemos allí dos corchetes. En este primero voy a colocar el signo más que sucedió. Aquí voy a colocar el signo más y en el otro voy a colocar el signo menos. Es la regla, ¿cierto? En lugar de abrir dos paréntesis, aquí abro dos corchetes. ¿Por qué abro corchete? Alguien se preguntará, pero profesor, ¿por qué aquí abre corchete? ¿Por qué en otros ejercicios no abre corchete? Porque aquí tengo paréntesis. En los otros ejercicios, miren, no había paréntesis. No había paréntesis. ¿Sí? No había paréntesis. Entonces, como aquí hay paréntesis, aconsejo que utilicen un corchete. ¿Sí? Profesor, yo puedo hacerlo directamente, perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Si no tengo claro el asunto, lo hago paso a paso para que pueda llegar al resultado sin equivocarme. Entonces, cumplió la regla, abro dos paréntesis, más y menos, en este caso abrí dos corchetes, más y menos. Raíz del primer término, x más y todo al cuadrado, aquí, antes del signo más, voy a hacer un poquito más amplio esto para que usted pueda visualizar de mejor manera. Antes del signo más, tengo que colocar en paréntesis x más y. Muy bien. Déjeme hacer un poco más amplio esto. Sí, aquí, allí. Sería y raíz de 420. Recuerden que siempre este procedimiento lo hago en el primer paréntesis, en el primer corchete, porque luego en el segundo corchete ya no vuelvo a decir raíz de esto, raíz del otro. Lo que hago es copiar y pegar en el otro paréntesis o corchete. Repito, raíz de este paréntesis x más y. Estoy aquí, porque aquí está mi signo positivo, que es el que estaría separando. Raíz del segundo término, 20, ¿cierto? A continuación ya no voy a decir raíz y otra vez raíz. Yo aconsejo aquí solo copiar x más y
que es la primera cantidad, y del otro lado, después del signo menos, estaría el 20. Entonces, allí hemos aplicado la regla, el más y el menos, pero me doy cuenta que aquí hay corchetes y obviamente sin que me lo digan, pues esto significa que yo debo destruir esos corchetes, no puedo dejar allí eso, obviamente eso no puede quedar allí. Entonces, esto es signo igual, abro paréntesis, aquí dentro del corchete está este paréntesis que es x más y, escribo x más y, luego está el más 20, escribo s más 20. Abro otro paréntesis que tenemos por acá, por este otro lado, tenemos el corchete y destruyo lo que está en paréntesis, x más y, correcto, menos 20. Cierro paréntesis, verifico qué es lo que hemos hecho, hemos destruido el corchete, nos quedó x más y más 20, x más y menos 20. Verificamos si dentro de los paréntesis podemos todavía realizar alguna otra actividad. Verifico si puedo reducir, si puedo simplificar. No se puede, no se puede simplificar. Por lo tanto, allí quedaría esta respuesta, quedaría allí. La respuesta sería x más y más 20 que multiplica a x más y menos 20. Le voy a dejar allí con color verde para que identifiquemos que esa es la respuesta. Así como acá, esta también es la respuesta. Bien. Nos queda por acá a cuadrado. Nos queda por aquí a cuadrado menos 100b cuadrado. Les digo, descompongan en factores. Entonces, cuando escuchan esto, descompongan en factores. Ustedes deben recordar siempre que lo primero que van a probar es el factor común monomio. Letras que se repitan. A, por acá no hay A, B, por acá no hay B, ¿no? Descartada la posibilidad, no hay un factor común monomio, factor común polinomio. Paréntesis, ¿se repitan? No hay paréntesis, no hay. ¿Qué después sigue? Factor común monomio, factor común polinomio, cuando hay dos términos. Diferencia de cuadrados perfectos. Diferencia de cuadrados perfectos. Condición. La diferencia de cuadrados perfectos debe tener dos términos que sean cuadrados. Sí, este es cuadrado, este de acá es cuadrado, correcto. Dos términos que sean cuadrados y que estén unidos por el signo menos. Efectivamente, estos términos son cuadrados y están unidos por el signo menos. Cumple la condición. Vamos con el procedimiento. ¿Qué es lo que dice el procedimiento? Se abren dos paréntesis, ¿sí? En uno coloco más y en el otro coloco menos. ¿Por qué más y menos? Porque la diferencia de cuadrados perfectos es igual al producto de la suma por la diferencia de sus raíces. Entonces, digo, raíz de a cuadrado es a y lo escribo aquí. Raíz de 100b cuadrado es 10b y lo escribo aquí. En esta otra parte ya no voy a decir raíz, nada de eso. ¿Sí? Lo que voy a hacer es copiar lo que ya está en el primer término a y acá 10b. Efectivamente, así nos queda. Déjeme bajarle un poquito el tamaño de esto. Allí. Se hizo muy pequeño. Por allí. Un poquito más. Por aquí, por aquí, por aquí. Efectivamente, ahí lo dejamos. Entonces, lo que voy a dejar aquí resaltado con verde sería la respuesta. Veamos este otro ejemplo aquí. M cuadrado menos 49. M cuadrado menos 49. Y yo les digo, descomponer en factores. Entonces, usted recuerda que cuando vamos a descomponer en factores, lo primero que hacemos es verificar las condiciones. Factor común monomio, letras que se repitan, no hay. Factor común polinomio, paréntesis que se repiten, no los hay. Entonces, ¿qué sigue? Diferencia de cuadrados perfectos. Comprobamos si obedece a las condiciones de la diferencia de cuadrados perfectos. Dos términos que sean cuadrados, efectivamente lo son, y que estén unidos por el signo menos. Sí, son cuadrados. La raíz de m cuarta es m cuadrado. Entonces, abrimos, si cumplió la condición, como si cumplió la condición, abrimos dos paréntesis, en uno escribo más y en el otro escribo el menos. Efectivamente, ahí nos encontramos. Raíz del primer término, raíz de m a la cuarta, que es igual a raíz de m a la cuarta, es m al cuadrado. Es m al cuadrado. La raíz de 49 es 7. Aquí ya no vamos a estar diciendo raíz. Si queremos lo decimos. Pero yo aquí aconsejo que usted copie lo que está en el primer paréntesis, lo copie y lo escriba acá. Perfecto. Aquí tenemos la respuesta. M cuadrado más 7, M cuadrado menos 7. Esa es la respuesta. Le dejo aquí con verde para que usted lo visualice.
Ahí hemos resuelto otros ejercicios. Vamos con este último ejercicio. A ver, veamos, tiene una característica que aquí sí tiene dos términos, pero ¿qué es lo que sucede? Tiene dos términos, pero estos dos términos son paréntesis. Y yo vuelvo y digo como he venido diciendo. Descomponer en factores, esto que está aquí, descomponer en factores, esa es la instrucción, esa es la orden, descompongan en factores. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para descomponer en factores? Comprobar si hay factor común monomio, es lo primerito, siempre, frente a cualquier expresión algebraica que tengamos que descomponer en factores, lo primero que hay que hacer es, recuerde siempre esto, lo primero que hay que hacer es factor común monomio y luego factor común polinomio. Y después, si son dos términos, diferencia de cuadrados perfectos. Si son tres términos, trinomio cuadrado perfecto. Si son cuatro más términos, es el trinomio, es el factor común por agrupación de términos, que también tenemos ya grabado un video explicando el tema factor común por agrupación de términos. Entonces, en este caso, factor común monomio, no hay factor común monomio. Factor común polinomio, hay paréntesis, ojo, aquí me detengo a pensar un poquito porque la condición del factor común polinomio, ¿cuál es? De que existan paréntesis que se repitan, pero estos paréntesis no se repiten, entonces no es un factor común polinomio. Diferencia de cuadrados perfectos. Dos términos son cuadrados, efectivamente corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos, sí corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, la raíz del primero, raíz del segundo, si tienes raíces, sí cumple. Entonces, abro dos paréntesis. Veo que aquí hay paréntesis, ¿puedo utilizar corchetes? Bien, bueno, voy a utilizar corchetes. Voy a copiar esto de aquí para que me sirva este corchete. ¿Por qué utilizo corchetes? Porque utilizo corchetes porque aquí hay paréntesis incluidos. Entonces, vea, en el primer corchete escribo más y en el segundo corchete escribo menos. Ahí tengo los dos corchetes, ¿sí? Que es que como si estuviese utilizando dos paréntesis, pero como hay paréntesis aquí implicados en el ejercicio, yo recomiendo que utilicen aquí unos corchetes, ¿sí? Para proceder con mayor seguridad, ¿sí? No vaya a ser que me vaya a equivocar. Entonces ahí tengo los dos corchetes. Raíz del primer término, x más y, todo esto elevado al cuadrado, raíz sería x más y, a la primera. Después del signo más, la raíz de x más 5, todo esto elevado al cuadrado, aquí lo colocamos x más 5 sería, hago más amplio esto. Ya tenemos esta primera parte. Vamos con la segunda parte. En la segunda parte yo aconsejo no estar diciendo raíz del primero, raíz del segundo. Lo que hacemos es copiamos lo que ya tenemos en el primer paréntesis o en el primer corchete y lo copiamos en el segundo, ¿sí? Como usted quiera recordarlo, efectivamente allí tenemos realizado el ejercicio, está aplicada la regla, estamos en esta parte de aquí, donde tenemos pues uno está con más y el otro está con menos, que es lo que dice la regla, ¿cierto? Entonces, me verifico, siempre como digo, siempre es importante ir verificando, visualizando a dónde llego y hacia dónde es que voy, siempre es importante eso. Entonces aquí me doy cuenta de que ya está aplicada la regla, efectivamente así lo es, pero hay que resolver operaciones indicadas, es decir, construir esos corchetes. Entonces nos quedaría aquí x más y, escribo x más y. Luego signo que viene más, que tenemos después de signo más, tenemos el x más 5, escribo x más 5. Cierro paréntesis. Abro paréntesis para trabajar con este segundo que está aquí, con este segundo corchete. X más y, le escribo tal cual, x más y. Y aquí vamos a trabajar con el x más 5. Me doy cuenta que aquí está un signo negativo. Ojo, le voy a colocar con rojo para que no lo pierda de vista, porque yo siempre les he dicho que cuando ustedes ven un signo negativo, prestar mayor atención. Es como que si estuviésemos por ahí en algún lado. Y yo le digo, y ustedes andan descalzo y les digo, a ver, cuidado que en el piso hay clavos. Cuidado que en el piso hay espina. Si yo les digo que en el piso hay clavo, que en el piso hay espinas, usted va a tener que caminar con mucho cuidado y más aún si anda descalzo. Entonces, cuando tengamos un signo negativo,
prestarle atención, que esos signos negativos, si no le prestamos atención, lo más seguro es que nos hacen equivocar. Si yo aquí no tomo en cuenta este signo negativo y solo escribo X más 5, ahí ya está un error. Porque el signo negativo aquí, al momento de que yo destruyo este paréntesis que contiene al X más 5, le afecta. Hace que cambien los términos de signo, es decir, que este X sea menos X, este X que está aquí, porque hacemos ley de signo. Menos por más, menos X. Menos por más 5 sería menos 5. Cerramos paréntesis. Podemos decir que ya terminamos el ejercicio. Ojo con lo que acabo de decir. Podemos decir que ya está terminado el ejercicio, pero observo, miro qué es lo que tenemos allí y me doy cuenta que tenemos X y que por acá tenemos X, entonces significa que todavía no hemos terminado, por lo que procedemos a seguir reduciendo. Recuerden que siempre hay que reducir hasta que quede en su forma más simple posible. Veramos, X más Y más X más 5. X con X se simplifican, se suman. X más X, 2X más Y y más 5. Cierro paréntesis. En el siguiente paréntesis tenemos X más Y menos X menos 5. X menos X se van, 0. Entonces nos queda Y, nos quedaría Y menos 5. Cierro paréntesis, observo a dónde he llegado. Eso es todo. Esta sería la respuesta, mis estimados estudiantes. Como siempre, pues, un gusto poder compartir con ustedes esto poquito que he aprendido en mi trayectoria como docente. Espero les sirva de mucho a ustedes en sus actividades académicas. Un gusto poder saludarles. Cuídense mucho.